Gracias otra vez por estar en su programa Hechos y Opiniones, como siempre intentando recabar la mayor cantidad de información posible de lo que transcurre durante la semana, aquellos hechos trascendentes que impactan nuestra vida, que impactan nuestros bolsillos, que tienen una relación directa con nuestro futuro inmediato. Así que en este momento comienza para ustedes su programa Hechos y Opiniones. No se mueva, por favor. No le voy a decir que mañana ni pasado, pero yo creo que le quedan, sus horas están contadas. ¿Cómo es? Sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder. Bueno, señores, recuerden que este programa se llama Hechos y Opiniones, y este hecho que acabamos de ver, la gobernadora de Montecristi, primero gozando, disfrutando el hecho de que está amenazando con cancelar a un grupo de personas de la provincia que trabajan para el gobierno, para el Estado. Segundo, el hecho de que entienda que del poder se van a disfrutar las mieles, que el poder es para derrochar, que el poder es para usarlo a su antojo, son cosas que nos deben poner a reflexionar. Y nos deben poner a reflexionar porque cuando el PRM y este grupo de funcionarios estaban en campaña durante los pasados 4 años y medio, el compromiso que hicieron con la sociedad dominicana era un compromiso de cambio. Era un compromiso para que el país se enrumbara por linderos distintos. Era el compromiso de superar el derroche y el abuso del gobierno, de los 16 años de gobierno del PLD, 16 años seguidos de gobierno del PLD, en donde se abusó de manera escandalosa de toda forma y manera del poder. La idea era que estos funcionarios nuevos, al llegar al Estado, fueran a servirle a la sociedad dominicana y no a servirse del Estado. Esto, a mi juicio, proyecta un poco cómo piensa el nuevo funcionario que tenemos en el Estado en este momento. Que más bien ha sido un quítate tú para ponerme yo, más bien ha sido este periodo de tiempo que me toca administrar los bienes colectivos, yo soy quien decido y yo soy quien le da la orientación que entienda de manera antojadiza me da la ganaria. Esto debe poner a reflexionar con seriedad, con mucha seriedad, a la sociedad dominicana respecto a qué tipo de funcionarios, qué tipo de partidos, etcétera, seguimos nosotros votando para que administren los bienes públicos. ¿Hasta dónde este grado de insensatez, este grado de inmadurez, este grado de desfachatez política pueden seguir siendo quienes nos dirijan y quienes mantengan la cosa pública a su antojo? El comentario que hizo doña Milagros Ortiz, que merece todo mi respeto, respecto a que el comentario de esta gobernadora era inapropiado y que no se iba al Estado a servirse, sino a servir, debe ser una lección y debe ser asimilado por estos sectores, digamos, devoradores de los bienes públicos, para entender que se va a servir, señores, a servir. Este tipo de prácticas deben ser detenidas, pero pienso que eso es mucho más grave. El asunto es cómo piensa el partido. El asunto es cómo esa cúpula, importante dirigente de esa cúpula, no acaban de entender que la sociedad dominicana se hartó. Uchilora, en una declaración importantísima que hizo esta semana, dijo que posiblemente la gente que estuvimos en Marcha Verde tendremos nuevamente que desempolvar las camisetas amarillas y posiblemente volver a las calles a reclamar transparencia, honestidad, etcétera. Y eso lo decía el licenciado Uchilora a raíz de que el PRM se comprometió en las elecciones, en el proceso electoral pasado, en la campaña, con las 3 causales que incluso el presidente Abinader dijo estar de acuerdo con ellas, y después, cuando toca votar a favor de las 3 causales que protegen a la mujer en un proceso de embarazo no deseado, 3 causas muy específicas, entonces sencillamente los legisladores del PRM han estado dando 2 pasos hacia atrás y planteando que ellos fueron electos por la población y no por el partido necesariamente, y que por lo tanto pueden trabajar en la dirección que entiendan correctamente. Pero también el Uchilora se queja de que
En la Cámara de Cuentas, ojo con esto, señores, en la Cámara de Cuentas, los partidos mayoritarios o los partidos del sistema que manejan el control del poder en Dominicana, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, están llegando a un acuerdo para que la Cámara de Cuentas no tenga jueces, no tenga inspectores, no tenga delegados independientes como hasta ahora ha sido, sino que esos 4 partidos quieren repartirse las posiciones de la Cámara de Cuentas, y Uchi Lora dice algo con lo que yo estoy de acuerdo. El único propósito de eso es ocultar las prácticas malavidas que la Cámara de Cuentas descubre a través de las inspecciones y las auditorías que hacen las instituciones públicas, y estos 4 grupos están sencillamente intentando poner un manto de impunidad en la Cámara de Cuentas que lo proteja uno a los otros, y de esa manera continuar con las malas prácticas, porque tendrían protección, y segundo, evitar que unos y otros caigan presos. Eso lo acaba de denunciar Uchi Lora, usted lo puede encontrar en YouTube sin ninguna dificultad. Entonces, esa declaración de Uchi respecto a lo que pretenden hacer los 4 partidos en la Cámara de Cuentas, sumado al comentario de esta gobernadora de Montecristi respecto a las mieles del poder, nos dice que posiblemente la sociedad dominicana se equivocó eligiendo al PRM en este proceso electoral después de tantas y tantas y tantas quejas generadas por el PLD en un manejo absurdo, burdo y abusivo de la cosa pública, y que en el momento en que la sociedad marchó durante 4 años para sacar al PLD del poder, posiblemente nos equivocamos poniendo en las manos equivocadas un gobierno que parece ser no trae ningún cambio. No se mueva, que hay mucho más hechos y opiniones. Johnny Soto nace un 23 de septiembre de 1990 en Las Caobas de Herrera, en un hogar como cualquier otro, junto con sus padres y sus abuelos. Yo que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, cada vez que salgo fuera me enamoro más de mi tierra. Recientemente yo tuve unos amigos que vinieron aquí y yo les mostré toda la región y quedaron encantados. Ya tienen el vuelo comprado. Gracias al turismo, como fotógrafo, tenemos muchas formas de monetizar, incluso con la agencia de viajes, con los mismos turistas que gracias a ellos vienen y hacen sus excursiones y todos quieren su foto en el paraíso. Y ahí nosotros como fotógrafos podemos ofrecer nuestro servicio y vivir realmente de eso y crear una fuente de ingresos. Una recurrente demanda que tenemos a través de las redes, el teléfono, etcétera, de una parte de la audiencia nuestra, es lo que tiene que ver con finanzas personales, dinero, impuestos, etcétera. Y hoy quiero tocar 2 aspectos que son, a mi juicio, muy importantes. El primero, el gobierno federal, bueno, la sección de impuestos, la sesión de impuestos se abrió oficialmente el 12 de febrero de este año, 2021. Pero más o menos el día 8 o 9 de marzo, el presidente Joe Biden, después de aprobado el paquete financiero, decidió que la colecta, el unemployment, el seguro de desempleo, como usted le quiere llamar, de lo que la gente colectó, $10,200 no eran taxables. De lo que la gente colectó. Si usted colectó $11,000, solamente le van a ser taxables 800, por ejemplo. Si usted colectó 9,000, entonces usted no va a tener, taxable va a ser 0, porque 9,000 está muy por debajo de 10,200, que es la cantidad tope. Esto ha sido favorable para muchas personas que tuvieron combinado más de un ingreso, y que entonces al bajar la cantidad taxable, eso le permite que su crédito de trabajo suba y por lo tanto su devolución federal suba. Pero hay un conflicto. Nueva York y algunos otros estados no han acogido esta petición del gobierno federal
que ya la IRS está aplicando y han decidido que todo el ingreso que usted tuvo por la colecta, por el seguro de desempleo, todo lo que pasó por su mano en ese periodo, sea taxable. Por lo tanto, mucha gente que llenó sus impuestos entre el 12 de febrero y la primera semana de marzo, algunas personas incluso ya recibieron su reembolso, van a recibir un ajuste. Y ese ajuste, y obviamente le van a escribir, se le va a mandar una carta con esa explicación, y ese ajuste va a implicar que posiblemente en sus impuestos federales su reembolso suba un poco, pero en los impuestos del Estado, en el caso de Nueva York, y los estados que no han aceptado esta propuesta del gobierno federal, su reembolso en el Estado podría reducirse. En algunos casos, reembolsar lo que ya recibió y en otros casos, además de reembolsar lo que recibió, tal vez pagar un poco más porque sencillamente al no aceptar la propuesta del gobierno federal, algunos estados, entre ellos Nueva York, eso le ha complicado el reembolso estatal a mucha gente. Por favor, tenga paciencia, espere la carta, vaya a su profesional de impuestos, la persona que le trabajó, le está trabajando sus impuestos, que le explique lo que ha sucedido. No lo vea como que es un asunto personal o es que el Estado está haciendo una investigación especial en su caso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que, primero, el Estado retuvo el proceso de enviar los cheques porque estaban decidiendo cómo iban a ajustar o no el asunto de los $1,200. Eso también retrasó sustancialmente los reembolsos federales porque el gobierno federal también tuvo que ajustar un montón de números. Casi todos a nivel federal nos favorecen a los taxpayers porque la devolución puede ser ligeramente mayor. Todo este atraso ha hecho que mucha gente un poco se desespere, pero bueno, tenga paciencia, repito, llame a su preparador, visítelo, él le va a aclarar sin duda alguna lo que está sucediendo. Y con relación a los estados, cuando haya el ajuste de si usted tiene que regresar algo de lo que ya le regresaron en caso de que ya le hayan desembolsado el Estado, ellos le van a explicar por qué y cómo va a ser ese proceso para que no se angustie. Y lamentablemente, así como hemos tenido algunos beneficios en esta pandemia, como los estímulos, por ejemplo, o el beneficio del gobierno federal respecto a reducirnos en 10,200 la gente que colectó la cantidad taxable, también nos va a tocar, parece ser, en los estados como Nueva York, que no aceptaron esta enmienda, nos va a tocar posiblemente recibir mucho menos o tal vez pagar alguna cantidad. Así que paciencia, calma, hable con su profesional, no lo tome personal, insisto en esto, porque mucha gente cree que es que le han hecho algo incorrecto. No, son decisiones federales y estatales que nos afectan a todos, en unos casos para bien y en algunos casos para mal. Mire, el día 30 de este mes de marzo terminaba, el Protection Project Program, el programa de protección de cheques del gobierno federal, que le permite a los pequeños negocios aplicar para recibir fondos federales que le permita pagar nómina, pagar un poco de utilidades básicas y un poco de renta. Bueno, primera noticia es que se extendió por 2 meses hasta el 30 de mayo. Por lo tanto, todas las aplicaciones que estaban pendientes, el SBA y los bancos que están accesando a estos préstamos, sencillamente están retomando esas aplicaciones y la están reconsiderando. 1, 2, si usted no aplicó, aproveche este proceso y someta su aplicación porque ese dinero es perdonable. Todo el dinero que venga del PPP se va a perdonar siempre y cuando usted se deje orientar y siga las reglas que establece este proyecto. El préstamo sencillamente no se va a pagar. Ahora bien, hay una ventaja. La gente que son taxistas, bodegueros, peluqueras, barberos, etcétera, la gente que trabaja por su cuenta, la gente que son independent contractor o self, como mucha gente se dice, en esta oportunidad tienen el derecho de aplicar por estos fondos, también perdonables, sin necesidad de tener una empresa registrada como era hasta hace más o menos un mes. Por lo tanto, si usted es trabajador independiente, babysitter en su casa, taxista, bodeguero, hace
peluquería, es barbero, etcétera. Las mujeres que arreglan uñas, por ejemplo, la gente que da masajes, que tienen un negocio propio, pequeño, que no trabajan para nadie, sino para sí mismos. La gente que tiene fruteras en la calle, que en esta temporada empiezan a salir, etcétera. Todos esos trabajadores independientes califican para estos préstamos. Aprovechémoslo, por favor, porque les repito que estos préstamos serán perdonables. Por lo tanto, usted no va a regresar $1 de eso y le va a dar respiro económico y le va a permitir que usted sencillamente durante unas semanas, unas 4 a 10 semanas, pueda de una especie de pago semanal que le permita, digamos, no ahogarse en esta crisis económica o pagar una parte de las utilidades de la casa, electricidad, etcétera, o la renta, un mes de renta posiblemente. Así que vaya donde un profesional, oriéntese adecuadamente, prepare los documentos del 2019, 2020, prepare, me refiero a los impuestos fundamentalmente, busque su bank statement del 2019, 2020, vaya donde un profesional que conozca del área, que conozca el tema, para que usted sencillamente tenga acceso a estos fondos que nos caerían muy bien. Toda la persona trabajadora independiente, con empresa o no registrada, califica para estos préstamos. Aproveche esta oportunidad. Bueno, señores, gracias por la sintonía. La idea es, bueno, ponerlos al tanto de lo que pasa en términos económicos y las cosas que nos convienen o nos perjudican, que usted tome decisiones, pero hágale caso y tomémosle la palabra al gobierno federal y apliquemos por estos préstamos. Pero no se mueva, que hay muchísimo más de hechos y opiniones. Muchas gracias. Bueno, señores, como siempre, acá Opción New York, hechos y opiniones, trayéndole invitados de primer orden que nos permitan tener una panorámica de la situación política en República Dominicana, en este caso, que nos permitan, en el caso del invitado que tenemos hoy, conocer un poco lo que pasa en el Congreso Nacional, que conversemos con nuestro invitado respecto a las 3 causales, etcétera, de suerte que, bueno, ustedes tengan, nosotros que estamos en el exterior, que somos unos exiliados económicos, tengamos una visión más concreta y más amplia de las cosas que acontecen en el territorio nuestro. Tenemos de invitado especial al senador Iván Lorenzo de Elías Piña. Don Iván. Buenos días, buenas tardes, Samuel, y a los amigos televidentes que se dan cita con este importantísimo programa. Primeramente es un placer que usted nos acompañe, es un placer que un senador de la República esté en este programa y sobre todo para que la diáspora, los dominicanos en el exterior, podamos tener una visión un poquito más cerca de lo que pasa en el país nuestro. Iván, se está debatiendo en el Congreso, específicamente en la Cámara, pero en su momento el Senado ha tenido que debatirlo también, el asunto de las 3 causales. Yo he oído tu posición respecto a la posición de tu partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Tú eres el vocero en el Senado de la República. Así es. De los senadores del PLD. He oído que de manera oficial el PLD respalda las 3 causales. Voy a explicarlo. En principio, nosotros, el partido, en virtud de la decisión que tomó el presidente Danilo Medina cuando ejercía la función de presidente, vetó el proyecto porque no estaba incluida la despenalización del aborto por las 3 causales. Sin embargo, en la última reunión del comité político el tema se dejó sobre la mesa. Nosotros
interpretando al presidente Danilo Medina, que es nuestro presidente del partido y que fue el presidente de la República, por haberla observado, nosotros hemos asumido la lucha por la despenalización del aborto cuando se trata de las 3 causales. En lo personal, ¿tú estás a favor? Lo que pasa, yo tengo que ser sincero con ustedes y con el mundo, porque este programa lo está viendo el mundo. Así es. Yo vengo de un hogar católico, pero yo también tengo que asumir con responsabilidad el reto que me da la vida. Nadie me impuso ser vocero, yo aspiré a ser vocero de la bancada senatorial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso conlleva que yo tengo que asumir las posiciones que mi partido adopte. En ese sentido, importa más la línea del partido que lo que yo pueda pensar por lo siguiente. Y por disciplina incluso. Por disciplina, pero por lo siguiente. En mi condición de vocero yo tengo que asumirla como si fuera mía. Yo estoy comprometido con las 3 causales, yo estoy comprometido, no solamente porque siento que es el espíritu del partido, aunque no oficialmente no tengamos la línea, pero yo abrí el espacio como lo estamos abriendo aquí en la ciudad de Nueva York con la iniciativa que vamos a hablar más adelante. Correcto. Para que mi provincia se pronunciara en la página web y en las redes sociales de la Oficina Senatorial de la Provincia de Elías Piña, para que la gente opinara sobre esta realidad que vive la República Dominicana, sobre el proyecto de modificación al Código Penal. Y debo decirles a ustedes que hasta donde nosotros podemos evaluar hay un perfil de que el pueblo quiere que se despenalice el aborto cuando se trata de las 3 causales. En ese sentido yo me siento comprometido, yo consulté a mi familia, yo consulté mis vecinos, yo consulté a mi pueblo y estoy consultando al país. Yo quiero tomar una decisión sensata, independientemente de que mi partido asuma una posición. En lo personal, Iván tiene una posición, pero prima más la posición del partido que la posición que yo... Por un asunto de disciplina. Sí, por asunto disciplinario. Iván, la situación de las provincias fronterizas. Tú representas a Elías Piña en el Senado de la República. El nivel de despoblación de las provincias fronterizas, la gente que no tiene empleo suficiente, no tiene calidad de vida, tiene que moverse a sitios, a ciudades de mayor posibilidad de crecimiento. ¿Qué has pensado tú, como senador del país, para tu región? Nosotros acabamos de revisar la vieja ley 2801 sobre incentivos fronterizos. Que tiene un debate en el Congreso a propósito de eso. Pero que afortunadamente ya nosotros logramos una parte, no todo lo que queríamos los fronterizos. Sin embargo, yo llamo a la comunidad dominicana aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y a los dominicanos que están en Nueva York, que entiendan que la frontera es una oportunidad para invertir. Hemos logrado una pieza legislativa que le brinda facilidades y grandes potencialidades para el comercio. Nosotros logramos una pieza que exonera casi el 100% de los impuestos y que exonera todas las trabas que en el pasado había en la 2801. Lo que quiere decir... ¿Cómo cuáles trabas? Se superaron, por fíjate, ejemplo. nosotros logramos que cada uno de las provincias tenga un representante del Consejo para que pueda ser aprobada las empresas que aplican. Tú sabes que hay un clúster empresarial en Santo Domingo que incluso llevó hasta los tribunales de la República con la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley. Esa ley tuvo mucho tropiezo, sin embargo, nosotros logramos que se prorrogara ahora con la nueva ley por 30 años, pero a partir de que se instalen las empresas. En el pasado, solo 20 años y te corrían indistintamente de que tú te instalaras o no. 20 años corridos. Sin embargo, esta nueva pieza legislativa te permite 30 años a partir de que tú te instalas. Porque no es fácil para un empresario que se instale hoy y que ya esté venciendo el plazo de los 20 años y que solo te queden 4 o 5 años para tú desarrollarte. Pero Lorenzo, ¿por qué hay sectores económicos en el país que se oponen a esa ley que sea de 30 años? Por sus intereses, porque acuérdate que ellos entienden como competencia desleal, y yo le decía cuando nosotros en la comisión que estudiaba esa pieza, se armaban las discusiones, yo les decía, bueno, pues vayan ustedes e instálense en la frontera, si ustedes entienden que tienen tantas ventajas, porque ellos entienden como competencia desleal algunos aspectos de la ley, como lo que tiene que ver con la materia prima, con la exoneración de los impuestos a la materia prima, del ITEBI, en fin, un sinnúmero de cosas que ellos entendían, los empresarios de Santo Domingo, que era competencia desleal. De todas maneras, lo más importante para nosotros es
que hemos logrado una pieza que brinda oportunidades a los que quieren invertir en la frontera. Iván, ¿qué criterio, qué valoración te merece el mercado binacional? ¿Hasta dónde el mercado binacional ayuda a desarrollar la zona fronteriza de ambos lados y de alguna manera puede reducir la migración oeste-este? ¿Es importante el mercado binacional? Sí. Hasta que no desarrollemos empresarialmente la frontera, es un modo de subsistencia. Obviamente tenemos que establecer protocolos donde se respeten ambas naciones, tiene que formalizarse un poquito más, es muy informal y yo pienso que el Estado Dominicano tiene que prestarle atención a esto. Haití es un nicho importante comercial. Haití, el segundo socio comercial nuestro. Y yo diría que, el primero, que revisemos porque es el único país con el que tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Nosotros le colocamos... Un saldo positivo para la gente que nos escucha es que nosotros le vendemos más productos de lo que ellos nos venden a nosotros. Sí, nosotros le colocamos... A diferencia de Estados Unidos, que la balanza comercial es deficitaria para nosotros porque compramos muchos productos, pero Estados Unidos nos compra menos productos. Así es. Nosotros colocamos en Haití más de $1.000 millones. Ellos no colocan más de 100 y algo, 200 millones de dólares, lo que quiere decir que nosotros tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Y por eso yo quiero que se formalicen las relaciones comerciales y que haya un protocolo que se respete en ambas naciones. Pero es positivo el intercambio comercial y de eso vive la frontera hasta este momento. He visto, senador, que ustedes, digámoslo así, la oposición más evidente de este gobierno. Es muy claro, es muy incisivo. ¿Qué valoración le merece el gobierno de Luis Abinader en esta coyuntura? ¿Y qué políticas usted entiende que son trascendentes y han impactado positivamente el país? Si las hubiera para usted. Que hayan impactado positivo... El manejo del COVID, por ejemplo, ¿qué le parece? Yo pienso que el manejo del COVID hasta ahora, ellos lo han manejado bien. Obviamente que a ellos les toca la parte... menos difícil. A nosotros nos tocó una pandemia sin precedente para estas generaciones, una enfermedad que no se conocía. De todas maneras, yo pienso que es positivo. Nosotros, República Dominicana es uno de los países con menor índice de positividad y menor índice de natalidad. De todas maneras, ya en otro ámbito pudiera decirte que la carrera de endeudamiento que ha llevado el gobierno de Luis Abinader y del PRM no tiene precedente. Casi $10.000 millones, cuando históricamente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se endeudaban entre 1.300 y 1.400 millones de dólares al año. Óigase bien, pueblo. 1.300, 1.400 millones de dólares al año. Este gobierno voraz, en menos de 7 meses, obtuvo más de 8.000 millones de dólares prestados en el mercado internacional. Lorenzo, hablemos de Odebrecht. Y si crees que en efecto la Procuraduría General de la República ciertamente es una Procuraduría independiente y los acusados de Odebrecht tendrán garantía de un juicio justo, un juicio equilibrado. La independencia de la Procuraduría se parece a la independencia que tenía Carlos Pimentel cuando era coordinador director de Participación Ciudadana y de Transparencia Internacional, que andaba con una camisa verde y todo lo que olía a PLD era malo. Sin embargo, hoy nosotros nos hemos visto en la obligación de someterlo sometimos una resolución de interpelación porque no se maneja con la más mínima transparencia en la Dirección de Compras y Contrataciones. Carlos Pimentel, ¿te parece? Sí, no me parece, no. Nosotros sometimos una iniciativa para interpelarlo porque es un funcionario que para nada se ha manejado con transparencia. Muchísimas dependencias del gobierno de Luis Abinader se están cometiendo actos que nosotros pudiéramos hasta comprobarlo, que están muy cerca de la corrupción. Por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación ejecutó órdenes de compra por $13.000 millones a través del PNUD y pagándole una comisión de 1.300, 1.400 millones. En este gobierno. En este gobierno. Bajo la administración del actual ministro de Educación. Sí, del gobierno de Luis Abinader. Asimismo, le regalaron a través de una compra sin ningún tipo de licitación 100 millones de pesos a un grupo de artistas dominicanos. Pero asimismo, ya hoy en el PNUD te asesora el Ministerio de Turismo, Portuaria, Educación y así sucesivamente. Lo que quiere decir, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader ha sustituido a algunos ministros. En el caso del ministro de Salud Pública,
donde él mismo dijo que se querían comer el presupuesto y no hay una explicación para el pueblo. Para nosotros eso significa impunidad. Los gobiernos tienen que ser transparentes, como ellos apelaban. Tienen que decirle al pueblo la razón por la que lo está desvinculando a un hombre que le dice, antes de ser destituido, que miembros de su partido querían comerse el presupuesto de salud pública. El Ministerio de Educación, la tentativa de comprar jeringuillas sobrevaloradas Sí, eso fue una denuncia de 4 pesos por jeringuillas, la llevaron a 25 pesos. Eso no se le ha dado una explicación al pueblo. Un funcionario de salud pública estaba vendiendo los puestos en medio de una pandemia, chantajeando a los médicos para ser designados. El pueblo no ha tenido una explicación sobre eso. Si había una investigación sobre la ex ministra Kimberly, ex ministra de la Juventud, no hay una explicación para el pueblo. Todo esto te dice a ti de los braguetazos, ni decir los últimos funcionarios que han sido desvinculados Faña, por ejemplo, asediar el rector de la universidad del instituto. Correcto. En fin, es un gobierno que semanalmente tiene un escándalo, o por el mal manejo de las compras y las contrataciones o por los braguetazos. Ese es el gobierno del PRM, ese es el gobierno de Luis Abinader. Fuiste electo al comité central y posteriormente al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿correcto? Sí, así es. Bien, ¿hacia dónde tú crees que va el partido? En este momento en el que se esperan importantes sometimientos de parte de la Procuraduría a cuadros importantes de la dirección de ese partido, en un momento en el que, aunque tú denuncias con bastante valor y con bastante derecho el asunto de la corrupción de ese gobierno, sin duda alguna que la corrupción en el PLD no la podemos esconder. ¿Tú crees que tiene futuro el PLD? No, no solamente creo, estoy convencido que el PLD llegará al poder en el año 2024, porque nunca como ahora la comida se había encarecido. El pollo en la República Dominicana duró años que no subía un solo centavo. Ha subido exorbitantemente el arroz, el pollo, el huevo, el pan, los materiales de construcción, los combustibles. Prácticamente ha subido todo en la República Dominicana. El pueblo lo que quiere es comer barato, vivir bien, estar en una República Dominicana segura. La inseguridad se ha disparado en la República Dominicana. Se dificulta que un ciudadano o ciudadana pueda caminar libremente y tranquilamente. Entonces, todo esto te dice que ellos no saben gobernar. Acaban de cambiar al Contralor General porque prácticamente el país estaba parado. Sí, pero fue un switch que hicieron, fue un cambio de pero posición. los quitan de la Contraloría porque prácticamente el país estaba parado. Y es que no saben gobernar, no saben ni siquiera invertir el presupuesto. No, llegaron al gobierno con un desconocimiento total de la función pública. Entonces todo esto te dice que el Partido de la Liberación Dominicana, ya una vez reestructurado, una vez con un Congreso que unificó el partido y que lo reestructuró, que lo renovó, un partido totalmente renovado, nos dice que nosotros nos encaminamos a ganar mayoritariamente las elecciones en el año 2024. Pero Lorenzo, con todo el respeto que me mereces como senador y como persona, pero concluyendo el Congreso, una parte de algunos PLDistas se fueron a Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo sigue sangrando a el Partido de la Liberación Dominicana. Si tú me dijeras a mí que estuvieran unificados, que fuera un solo proyecto, yo le veo más posibilidades, pero con una fuerza como la de Leonel Fernández, extrayendo militancia y dirigencia a ese partido, ¿tú crees que es posible que se recomponga? Mira, por cada compañero que ya no tiene la capacidad de luchar por espacios, porque este es el PLD democrático, no es el PLD secuestrado del pasado. El PLD no está secuestrado como en el pasado. Ya aquí no hay posibilidad de ir a un puesto señalado de dedo. El PLD de oportunidades, en el que Iván Lorenzo, que proviene de la provincia de Elías Piña, enclavado en la frontera, que pertenece a una familia humilde, desarrollado en un barrio, Dios y mi trabajo hicieron posible que los compañeros del PLD valoraran mi trabajo y me llevaran al comité político. Ya no hay posibilidad que esos compañeros que se han ido, que primero pidieron que ser señalados para ir al comité político y al comité central, y por eso se fueron, y se van a ir cada vez que sea necesario, porque nosotros no le vamos a dar nada a nadie. O sea, que la motivación de la gente que se fue a Fuerza del Pueblo fue fundamentalmente ambición personal más que posición política. Pero mis colegas senadores me lo dicen a veces, y se sienten, por ejemplo, tú tienes, dime los últimos que se han ido, ya son miembros de la dirección política de la fuerza, eso es de un partido minoritario
que por ejemplo no lo es Franklin Rodríguez, que se quedó con el doctor Fernández y el senador, no lo es David, el senador de Dajabón. Sin embargo, los tránsfugas lo están esperando. Para tú ser miembro de la dirección política de ese partido minoritario, basta con tú ser presidente del comité de base en el PLD y te esperan con los brazos abiertos y te brindan la posición más alta, más ismera que tiene ese partido. Entonces de eso se trata. Y en el PLD no hay posibilidad de que el que no trabaje, el que no se gane la cosa con el trabajo, pueda cesar a un puesto importante. Ya no es posible el de... O sea, aquellas decisiones de cúpula, aquí hay una importante dirigencia del PLD y recordarán cuando don Juan le decía la famosa banda de los cuatro a un grupo que había interno en el PLD que luego se disolvió. O sea que ya ese asunto de apandillarse dentro del PLD se terminó. No hay posibilidad. ¿Tú crees que eso no existe? En el PLD hay que ganarse las Porque cosas. eso viene de viejo. Pero en el PLD de hoy hay que ganarse las cosas. Fíjate que tú tienes una cantera de jóvenes que lograron pasar el comité político. Tú tienes a José Dantes, a Víctor Suárez, a Karen Ricardo. Tú tienes un sinnúmero, a Iván Lorenzo, un sinnúmero de jóvenes que provienen de los estratos sociales más humildes y que hoy son miembros del comité político. Eso era una utopía en el pasado. Pero es porque que había una casta que se adueñó de esa dirección. Era una casta y obviamente se ha roto con todo ese esquema. Ahora hay un nuevo PLD y algunos compañeros que no están en condiciones de competir, obviamente que se van a ir porque ya no hay espacio para el señalamiento. Ya, o sea, más que cualificación, lo que se está buscando es posicionamiento personal. Claro. Eso es lo que tú entiendes. Así es. Bien, nos visitas en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el propósito de la visita? Mira, nosotros queremos abrir un espacio a la discusión. Tenemos una iniciativa que quiere modificar la ley 716. Es una ley que data del año 1944. Los pueblos en vía de desarrollo tienen que adecuar su legislación a la realidad del momento. Es una ley que pone a un cónsul como el todopoderoso, donde puede establecer impuestos y puede establecer montos unilateralmente. Y sin dar explicación. Sin dar ninguna explicación, pero hay algo más. Si se tratara de engrosar esos fondos a la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana, pudiéramos entenderlo, sin embargo no es así. Es para sus cuentas personales y no se trata solamente del cónsul dominicano en Nueva York, sino de todos los cónsules dominicanos en todo el mundo, donde los honorarios consulares, por encima del pago que le hace el gobierno central, por encima del pago de los viáticos, del alquiler de la casa, también le concede un botín para que todos, el 90% de las recaudaciones vayan a su patrimonio personal. Entonces nosotros queremos institucionalizar lo que es la función del cónsul. Número uno, que las recaudaciones vayan a la cuenta única. Número dos, que no puedan establecer tasas unilateralmente de los pagos de los servicios consulares. Y asimismo, en consecuencia, vamos a lograr que hayan precios justos de los servicios consulares. Por ejemplo, para mí es inadmisible que en la ciudad de Nueva York un ciudadano pueda pagar $135 por la renovación de un pasaporte, cuando eso en República Dominicana cuesta 1.600 pesos. Es inadmisible que un dominicano tenga que pagar $115 por un poder notarial. Es inadmisible que tenga que pagar $500 por una doble ciudadanía. En definitiva, la tasa por los servicios consulares es excesivamente alta y obedece esto a que los cónsules la establecen unilateralmente y es para su propio patrimonio. Esta legislación que nosotros estamos presentando en el día de hoy busca institucionalizar la labor de los cónsules en todo el mundo, de los cónsules dominicanos. Primero, reitero, que se unifique el precio de los servicios consulares, que sea la Cancillería que establezca los precios, que no sean los cónsules unilateralmente. Y segundo, que ese patrimonio vaya a la cuenta única del Tesoro del gobierno dominicano. Senador, para discutir este proyecto de ley, ¿hay la intención de hacer encuentros en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, porque está aquí en la ciudad, o en algún punto de Estados Unidos donde uno pueda conversar del contenido de este proyecto? Sí, el buen amigo Luis Ligou nos ha estado colaborando con un grupo de compañeros y amigos que estamos fomentando este tipo de discusión en varios estados. Nosotros estaremos en Washington, estaremos en Boston, New Jersey, y estamos abriendo un espacio para la discusión. Y ojalá que ustedes, los comunicadores, inviten a los funcionarios consulares y que ellos llamen a estos programas y que le digan al pueblo si yo estoy en la verdad o no estoy en la verdad. No, tú estás en lo correcto, eso lo sabemos nosotros. De lo que se trata es de retribuir a la diáspora dominicana aquí en Nueva York una deuda social enorme que tenemos los políticos con la diáspora, que solo son enunciados que hemos
brindado para la diáspora. Sí, lo vamos a ayudar, lo vamos a meter en los programas sociales, en los programas de casas, de salud. Sin embargo, a mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que empecemos con rebajarle el precio de la renovación del pasaporte, de un poder consular, que un pasaporte renovarlo no pueda costar más de 40, 45 dólares, no 135 como cuesta en el momento, pero además que eliminemos el VIP, que es una forma de extorsión. Claro. Porque el VIP lo único que quiere que fomenta la recaudación para el titular del consulado. Y se aprovecha de la desesperación del necesitado. Exactamente, entonces por eso es una estafa prácticamente. Claro. Entonces, eso es lo que queremos en todo este peregrinaje que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York y en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Senador, ¿qué le parece a usted el cobro, lo impuso Danilo Medina, lamentablemente, de $10 por comprar un pasaje aéreo a República Dominicana? ¿Qué puede hacer usted como senador para que eso, que es un decreto, no es una ley, a través del Senado, tal vez una resolución, obliga al presidente a eliminar ese decreto? Lo que tenemos que revisar, ¿para qué se especializó ese fondo? Porque cuando un mandatario emite un decreto o se crea una ley, especializa los fondos para algo. Yo me comprometo con ustedes aquí en este programa que vamos a revisar eso, y si los fondos que se especializaron producto de la penalización de la compra de un boleto con $10 no están llegando donde tiene que llegar o puede ubicarse por otro lado, yo me comprometo a elaborar un proyecto de resolución que le pida al presidente de turno, a Luis Abinader, la eliminación de ese impuesto. Sería justo, porque realmente hay un supuesto mecanismo para uno reclamar la devolución de los $10, pero es tan complicado que nadie hace eso. Entonces, se le agradeceríamos mucho que observe ese asunto y que en esa dirección, desde el Senado se muevan algunas acciones que permitan que eso se elimine. Senador, hablemos del barrilito y vamos a terminar hablando nuevamente del proyecto de ley. ¿Qué le merece, qué criterio le merece el barrilito? Yo estoy opuesto. Bueno, yo creo que el barrilito es una extorsión en el que un senador, en este caso, o un diputado de manera local, tiene recursos para manejar los hilos del poder como más le convenga a favor de su propia imagen y de su candidatura. ¿Qué imagen le parece a usted? ¿Qué le parece a usted, valoración, el barrilito? El barrilito es un equivalente a lo que es el plan social de la presidencia. Si el plan social de la presidencia le sirve a Luis Abinader para mejorar su imagen, obviamente que entonces también tendríamos que eliminarlo. Bueno, pero echemos la discusión. Bueno, porque un legislador no está, a mi juicio, para promover acciones de bienestar social, sino promover leyes. No, pero es que no solamente, fíjese que yo estoy aquí visitando Nueva York con mi propio peculio. Y esta labor es importantísima para cientos de miles de dominicanos. Pero eso es, Lorenzo, porque usted tiene una conciencia más allá del promedio. Pero ahora le voy. Mire, yo pertenezco a la provincia de Elías Piña, está enclavada en la frontera, es, si no la provincia más pobre, si no es la primera, es la segunda provincia más pobre del país. Por ejemplo, yo hice un acuerdo con una fundación que nos evaluó decenas de jóvenes de Elías Piña que aplicaron para un programa de preparación, para prepararlo, valga la redundancia, para desarrollar software. Nos comprometimos, la oficina senatorial, con comprarle la computadora y pagarle el internet a los jóvenes que salieran agraciados, que pasaran los exámenes, para prepararlo durante 6 meses, para ponerlo en condición que puedan conseguir un puesto de trabajo desde su casa. La fundación se comprometió con nosotros a prepararlo y asegurarle un puesto de trabajo. ¿Cómo yo hiciera eso si no tuviera fondos de asistencia social? Yo tengo 620,000 pesos de fondos de asistencia social. ¿Mensualmente? Sí, mensual. Yo tengo la provincia más pobre del país, donde hay carencia de todo. Yo pienso que en buen derecho debiéramos duplicar. Ahora bien, ¿a qué es lo que yo apelo? A que lo hagamos con transparencia, que haya una fiscalización como yo lo hago. Yo rindo un informe mensual de cada peso. Le pongo la copia de la cédula de la persona que es favorecida. El beneficiario. Pero además le pongo el teléfono del vecino y su teléfono. Lo importante es fiscalizar que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Pero Lorenzo, por ejemplo, está la experiencia de los community college en el caso de la capital, en la provincia de Santo Domingo, en la zona oriental, que desarrollan una serie de entrenamientos en asuntos de tecnología. ¿No sería más fácil instalar una especie de sucursal de un community college
en Elías Piña que pagarle a una fundación privada que desarrolle eso? En lo que no le pagamos, hacemos un joint venture. Hacemos un acuerdo donde ellos se comprometen a prepararlo, no le damos solo centavos, solo nosotros proveemos a la persona seleccionada comprándole las herramientas, la computadora y pagándole el internet. Pero hay una cosa, vamos a continuar hasta que nos lleven entonces la extensión del Instituto Comunitario allá en Elías Piña. Lo que pasa, Lorenzo, es que no todo el mundo tiene la transparencia que tú te manejas. Y perdóname que te diga tú, No, pero claro. de ti habla muy bien mucha gente, incluso Gracias. gente muy crítica del PLD. Contigo hacen una separación, te tienen con mucho respeto, pero no todos somos así. Nosotros sabemos que hemos tenido senadores muy traviesos en ese país. Pero lo que hay que crear un régimen de consecuencia. Aquellos que no tengan sus cuentas claras tienen que ser procesados conforme a lo que establece la ley. Porque es que nosotros tenemos que rendir un informe de los fondos que recibimos. Entonces eso hay que auditarlo. Pero tú sabes, Lorenzo, que eso no es institucional, eso es voluntario. No, sí, está establecido que hay que rendir un informe mensual. Sin ello no te retribuyen los fondos. Pero eso es relativamente nuevo. No, eso no siempre fue así. Siempre se ha hecho. Lo que pasa es que tiene que haber un régimen de consecuencia. Tiene que haber responsabilidad del que te audita y decir, no, ese senador violó. Es más, se han procesado legisladores porque han incurrido en faltas en el ejercicio del gasto de los fondos de asistencia social. Y hay precedentes de que fueron a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, sí, porque no gastaron bien el dinero. Entonces, lo que tiene que haber es un régimen de consecuencia. O elevar el nivel de institucionalidad donde no lleguemos a ese nivel. Donde ya un legislador se dedique a legislar y las cosas se canalicen por los canales correctos. Pero en todos los países del mundo, desarrollado y no desarrollado, el senador les representa una parte geográfica. Correcto. Y como tú representas, entonces tú tienes que ver qué pasa con los ciudadanos que tú representas. Eso es correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, entonces, el asunto es el manejo de fondos, duplicando funciones cuando eso puede hacer una institución. De todas maneras, ¿cuál es mi preocupación aquí, senador? No todos los senadores se manejan y los legisladores con la transparencia que usted se maneja. El asunto no es personal, es que usted se mueve de ahí mañana u otro senador de otro. Sabemos que hay senadores, por ejemplo, en el este, que son vaqueros, con ojos tapados. Y son terribles. Entonces no se trata de usted, se trata de la institucionalidad y de cómo dejar esa ventana abierta en manos peligrosas se puede convertir en un nicho de corrupción. Esa es la preocupación. Pero hay una cosa importante, los comunicadores hoy son el cuarto poder. En virtud de lo que establece la ley de transparencia, cualquier ciudadano puede solicitar al Senado de la República que le dé una explicación de los fondos, cómo ha estado tal o cual senador. Yo estoy seguro que mucha gente me analiza mis cuentas. Quizás no me lo dicen porque no han encontrado nada, pero estoy completamente seguro. Yo comparto eso. Yo creo que sí. Muchos examinan por mi forma de enfrentar la realidad, examinan el comportamiento el uso de los fondos. Eso es cierto. De la oficina que y yo por eso represento. también comentan que usted es uno de los senadores más serios que hay en el Congreso en este momento. Y se lo agradezco. Yo no puedo fallarle a este pueblo, por eso yo estoy aquí. Fíjense que yo estoy aquí, yo tengo una hija que es ciudadana norteamericana, yo tengo familias, cuñadas, hermanas, que este país le dio la oportunidad. Pero aquí a mí me ha dolido siempre cómo viven los dominicanos aquí con tanto sacrificio y cómo le puede quitar el gobierno dominicano, que los políticos tenemos una gran deuda con este país, cómo le puede quitar $135 para llevarlo a la cuenta del cónsul. Ya eso tiene que pertenecer a la cuenta personal del cónsul. Eso tiene que pertenecer al pasado. Entonces estamos exprimiendo la diáspora, exprimiéndola, que históricamente le busca dinero a los políticos que vienen a hacer recaudaciones y no hay forma de retribuirlo. Yo pienso que la mejor forma de retribuirlo, y es una posición del bloque de senadores del PLD, la mejor forma de retribuirlo es que por fin iniciemos un proceso de cambio con lo que tiene que ver con los asuntos consulares, rebajando el precio de los servicios, equiparándolo a como si estuviéramos en República Dominicana, porque no se hace otra inversión, porque el Estado Dominicano le paga un salario al cónsul, porque el Estado Dominicano le paga un salario al vicecónsul, al secretario, porque paga el alojamiento. Entonces, ¿por qué tengo que enriquecer un político a costa del sacrificio de cientos de miles de dominicanos? Perfecto. Dijimos que habrán eventos donde se va a discutir
y a valorar este proyecto de ley que usted presenta. Así Repítame los lugares donde va a estar Nosotros usted estaremos visitando. en Washington, en Boston, en New Jersey y aquí en la ciudad de Nueva York en varios lugares. Perfecto. ¿Hay algún lugar donde se pueda comunicar con ustedes para saber cómo la gente puede participar? Bueno, yo le he dado mi tarjeta al teléfono que es el 809-519-1373. Ahí está nuestro correo electrónico y a través del buen amigo, hermano Luis Ligó, también podemos hacer las coordinaciones. No, y vamos a poner el teléfono en pantalla, let's go, para que la gente llame y se comunique, porque estos debates son importantes, porque enriquecen nuestro crecimiento y además, finalmente podríamos quitarnos un lastre de encima, como son los altísimos costos de los consulados. Senador, gran placer, hermano. Gracias por venir. El placer es nuestro. Y gracias por la tolerancia. No, usted es una estrella. Señores, hay mucho más de Opción New York y Hechos y Gente. No se muevan. Esta es la muñeca tradicional sin rostro. El nombre de muñeca sin rostro viene porque el dominicano no tiene una raza definida. Cuando los españoles vinieron aquí hubo una mezcla entre indios, africanos, españoles. Por eso se denomina muñeca sin rostro, porque el dominicano no tiene una raza definida. A finales de los años 70, principios de los 80, la Fundación Dominicana de Desarrollo construye una especie de taller especialmente para las mujeres. Uno compra el barro, se extrae de una mina de Bonao, se procesa solamente con agua. Luego se elabora la muñeca, se toma un tiempo a temperatura ambiente, se limpia, se pule con una esponja, luego se lleva al horno, se pinta y hay lista para que llegue a las manos de los clientes. Las muñecas que son típicas de creación o son exclusivas mías de mi taller, yo la identifico toda y le tengo un nombre, porque siempre pienso o plasmo una idea en lo que quiero innovar. Estamos haciendo el esfuerzo para que esta tradición de la elaboración de la muñeca sin rostro continúe por generaciones, que vaya de generación en generación. Y si es posible que las generaciones nuevas vayan innovando. Yo amo ser artesana y ser dominicana. Familia, celebramos final de marzo 2 batallas importantes en la lucha por la independencia nacional. Una fue el 19 de marzo y la otra es el 30 de marzo. El 19 de marzo fue la batalla que se libró con el ejército haitiano en la parte sur del país, en Azua, para ser muy concreto, y el 30 de marzo la batalla que se desarrolló fundamentalmente en Santiago, el Cibao, pero fundamentalmente en Santiago, donde también fueron derrotadas las tropas haitianas que venían desde Puerto Príncipe. Un detalle importante respecto al asunto histórico es que en 1843, ya existía en Haití la Sociedad de los Derechos del Hombre, una sociedad del sector liberal haitiano que procuraba, después de la independencia de Haití, que fue en 1804, procuraba que el gobierno haitiano se reformara y se replanteara el destino de ese país. La Sociedad por los Derechos del Hombre, repito, encabezaba toda esta lucha social en Haití en 1843, en donde participaban muchos dominicanos. Ojo, muchos dominicanos que entendían que la causa de esta sociedad, que era una especie de partido político, de esta sociedad era correcta, se sumaron en esta lucha y esa sumatoria entre el sector haitiano liberal que entendía que debía desplazarse del poder a un gobierno que a su vez de Boyer, que entendían que no era adecuado ni para la parte este, ni para Haití, ni para la parte este del país, sumado con los dominicanos liberales, digámoslo así, que entendían que debíamos luchar por una independencia local, esa suma
trajo frutos muy importantes para el país, para la isla y para la parte este, porque bueno, hubo diputados del sector liberal que encabezaba Duarte, que llegaron a ser electos para representar la parte este de la isla, lo que se llamaba Haití español, representarlo en Puerto Príncipe. Estamos hablando de 1843. La capital, lo que es hoy la alcaldía de la capital, fue ganada por los sectores liberales dominicanos en ese momento, lo que indica que había un ejercicio político importante del sector duartista, digámoslo así, en labores de proselitismo y de coordinación política con sectores haitianos que también luchaban contra Boyer. Esto lo quiero significar para que entendamos que la lucha por la independencia nacional no es una lucha que se da por casualidad, sino que es una lucha que se viene coordinando y se viene aprovechando las coyunturas que se dan de la parte oeste y en la parte este de la isla para avanzar en la agenda por la independencia nacional. En esa acción, por esa acción, el 27 de febrero de 1844, cuando se declara la independencia nacional, se proclama la independencia nacional, y producto de la crisis que vivía Haití por la necesidad de derrocar a Boyer en ese caso, todo este asunto hizo que importantes tropas haitianas se fueran hacia la parte oeste, hacia Haití, a defender, a luchar por lo que entendían que era correcto, o por el sostenimiento del gobierno que estaba, o por el derrocamiento del mismo. Y dejaron en la parte este de la isla, lo que hoy llamamos República Dominicana, unos contingentes muy pequeños, situación que fue aprovechada de manera inteligente por los luchadores dominicanos para proclamar la independencia. Por eso, el 27 de febrero, el ejército haitiano, que estaba en la parte este de la isla, al momento de la proclamación, no se moviliza, no se revela, porque eran muy pequeños, era una minoría de soldados, y no es hasta el 19 de marzo que vienen las tropas desde Puerto Príncipe por la parte sur del país y son encontrados en Azua, en el Memiso, en esa zona, por Antonio Duverger y por Pedro Santana y sus tropas, y son enfrentadas ahí y derrotadas en ese lugar. Luego se repite la misma acción, pero esta vez por el Cibao, y son derrotadas en Santiago de los Caballeros. Claro, tuvo que venir ejército desde Puerto Príncipe, encabezados por el presidente del momento, porque los militares haitianos que estaban en la isla realmente eran muy pequeños y no tendrían fuerza para enfrentar las tropas nuestras que estaban aún en formación. Valga decir que en la guerra de Santiago, el 30 de marzo, el presidente haitiano llegó con 10.000, una tropa integrada por 10.000 hombres, y que de este lado de la isla, lo que hoy es República Dominicana, apenas había un ejército de 2.500 hombres. Esos 2.500 hombres, enfrentados a 10.000 soldados ya entrenados y formados como el ejército haitiano, fueron derrotados en Santiago un 30 de marzo. Así que es bueno que sepamos el origen de nuestra historia para que un poco entendamos la dinámica y que las cosas no salen por soplar un vaso, soplarse las manos, ese tipo de cosas que a veces uno cree que nacen el día en que se da, sino que viene proceso tras proceso, alianza con sectores del otro lado que permita tener información de inteligencia, que permita conocer la capacidad militar o no del enemigo o a quien se va a enfrentar, que permita infiltrar sectores de ambos lados. Todo ese trabajo previo de tipo inteligencia militar que se hace en una sociedad y en otra, es lo que permite a su vez que esos procesos se vayan hilando y den resultados como la derrota del ejército haitiano el 30 de marzo en Santiago de los Caballeros. Yo tengo un compromiso con ustedes como audiencia para cada semana tocar de manera breve estos aspectos y nos gustaría ampliarlo, nos gustaría que en algún momento la producción valore la posibilidad de dedicarle media hora a conversar sobre estos temas, porque hay muchos mitos que nosotros queremos ir, digamos, desvistiendo para que ustedes tengan información de buena mano, de buena tinta y además la otra cara de los hechos históricos nuestros para que podamos de alguna manera sacar lo bueno, reproducirlo y lo malo echarlo a un lado. Así que eso es todo lo que tenemos por el día de hoy.
Le agradecemos infinitamente su audiencia. Por favor, vaya en el Instagram nuestro que el director pone en pantalla, converse con nosotros, pregúntenos, comente, sugiera, que acá estamos para servirle con mucho gusto. No se mueva de ahí, que el programa que sigue le va a encantar. Y la semana próxima nos vemos acá, Hechos y Opiniones. Muchas gracias.